Cordial saludo, mi nombre es Jennifer Salazar Martínez, estudiante de la Universidad Unigermano. Mi grupo está conformado por Daimis Janet, Vladimir Acosta, Jennifer Guzmán y quien les habla. El tema que les presentaremos, teoría sobre el aprendizaje de la lectoescritura. Según Ruiz, en el año 2000, habló que anteriormente, décadas atrás, cuando se pretendía enseñar leer y escribir al niño en la escuela, habían unas orientaciones que han dominado el campo de la metodología de la lectoescritura. Y esas orientaciones son la metodología sintética y la metodología analítica. Pero que también puede existir o existe un tercer método que es el mismo. Pero yo les hablaré un poco sobre la metodología sintética. Partiendo del hecho de que la escritura se basa en el principio de la correspondencia entre los sonidos, fonemas, el habla hablada, el lenguaje hablado, las representaciones gráficas. La metodología sintética propone iniciar la enseñanza de la lectoescritura desde el conocimiento de los componentes gráficos más fundamentales, seguido en la unión de dos grafemas para formar las sílabas. Luego las combinaciones de tres y así sucesivamente. En otras palabras, este método son aquellos que, partiendo del estudio de los elementos más simples, tienen como objetivo final que el niño conozca y domine la estructura más compleja. ¿Cómo lo hacen? A través del estudio analítico de la vocal, los consonantes y asociándolas. Luego que él las asocia, las va a representar en gráficas, bien sea un objeto o relacionado con su entorno. ¿Con qué fin? Para que el niño conozca, identifique las letras. A continuación, mi compañera Daimi dará continuidad a la metodología sintética. Hola, mi nombre es Daimi Janet Torres Pérez. Como nos ha dicho anteriormente nuestra compañera, los autores que definen este tipo de instrucciones sostienen el argumento de que las unidades de aprendizaje deben de ser los elementos más simples, y estas unidades son las letras y las palabras, ya que estos pueden favorecer el uso de unidades de procesamiento de nivel superior. Siguiendo a Pérez 2000, este tipo de decodificación grafofónica o del significante es llevado a cabo de varias formas. Nos plantea el método alfabético y nos dice que es el inicio del proceso de aprendizaje. En segunda parte nos plantea el método fónico y dice que se comienza con el estudio de las letras y del sonido al que hay que asociarlas, es decir, que el niño debe de ser capaz de evocar de forma automática el sonido que equivale a cada letra para poder seguir avanzando en este método. Nos habla del método silábico y nos dice que este parte del estudio de las sílabas, pasando a continuación al estudio de las palabras y de las frases. A continuación les voy a presentar el aporte de otro autor. Ruiz 2000 especifica que a este procedimiento de enseñanza y aprendizaje de la lectoescritura se le han hecho tres críticas muy fundamentales. La primera nos dice que este tipo de acceso a la lectoescritura no tiene en cuenta la función primordial y básica de la comunicación, ya que el aprendizaje de la lectoescritura resulta algo descontextualizado y sin sentido. En segunda parte nos dice que para que los grafemas puedan adquirir un significado y se puedan admitir como válida la vía de la lógica inductiva, es preciso que los alumnos hayan descubierto previamente que las palabras del habla están compuestas por diferentes combinaciones de fonemas. En tercera parte nos dice que por todo esto existe el riesgo de que la atención y el esfuerzo de los alumnos se concentren casi exclusivamente en el descifrado de los grafemas y en unirlos por procedimientos previamente asociados. A continuación les voy a presentar un ejemplo muy claro, el cual fue tomado de unas diapositivas que fueron presentadas por nuestra docente en el desarrollo de la temática.
donde nos dice que la característica del enfoque sintético se da de la letra a la palabra. Ejemplo, tenemos la letra M más la letra A y nos da como resultado la palabra más. Hola, mi nombre es Vladimir Acosta Trujol, estudiante de licenciatura en Educación Infantil de la Unigermana. Mi método es el analítico. Como podemos observar, el analítico tiene los siguientes pasos y además unas características muy particulares. Comencemos. El método analítico en la educación infantil tiene un alto porcentaje donde se realiza, se proyecta y se implementa de una forma muy satisfactoria. En este caso, el análisis de la palabra escrita, comenzando con la palabra que es completa, basándose en una imagen, basándose en una comprensión del aprendizaje de forma distintiva, teniendo en cuenta que palabra e imagen, muy parecida al método global, pero este tiene la facultad de analizar y concretar el aprendizaje basándose en una imagen, teniendo en cuenta partes, características, colores, muchísimos. Por eso se considera un método muy particular y muy efectivo. El método analítico desglosa las letras, analiza las sílabas y sobre todo presenta las palabras completas, es decir, para que el estudiante, el niño, pueda comprender la complejidad o lo simple que puede ser la escritura, lectura e imagen de esa palabra. Sin embargo, el método analítico tiene unos desafíos que afronta diariamente, que es la falta de ortografía, la falta de hábito, de comprensión, el requerimiento de las imágenes, que es primordial durante este proceso, y sobre todo el acompañamiento docente, la parte humana, colaborativa y sobre todo el cómo el estudiante puede aprender de una forma significativa, avanzada, progresiva, contemporánea y efectiva basándose en este método. Algunos ejemplos de este puede ser relacionar la palabra, analizar la palabra en sílabas y sobre todo crear nuevas palabras con sílabas. Muchísimas gracias y recuerden, el método analítico es su mejor aliado.